La arrepentida. Cierta noche un sacerdote estaba cenando en casa de una noble familia, amiga de la suya, cuando de repente los sirvientes de la casa le dijeron al sacerdote que unos hombres estaban a la puerta y rogaban por su presencia. Él de inmediato abandonó el comedor y atravesó el patio hasta llegar a la puerta donde los atendió. Ellos le dijeron que una moribunda necesitaba confesión, y ni tardo ni perezoso, tomó sus implementos sagrados y los acompañó hasta un lujoso carruaje que lo transportó a un barrio poco poblado y desconocido, por el rumbo de Iztapalapa hasta una casa en ruinas. Cuando tocaron a la puerta, salió a recibirlos una anciana desdentada, de largos y blancos cabellos, muy andrajosa y llorosa, que traía una vela en la mano. Los hombres se marcharon y ella le indicó subir por una escalinata de piedra, donde el religioso se topó con una habitación muy oscura, en la que encontró al centro una cama desvencijada y sobre de ella a una joven y hermosísima muchacha, tiritando debido a una altísima fiebre, ataviada con vestido de terciopelo negro y una costosa diadema de diamantes y esmeraldas en la cabeza. El religioso se arrodilló a su lado, y cuando compasivo la tomó de la mano, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La muchacha estaba helada, fría como la muerte que la acechaba. El sacerdote se dispuso a escucharla en confesión, y lo que oyó solo él pudo saberlo. Pero al parecer era tan tenebroso y maligno que el pobre sintió ganas de gritar de horror y salir corriendo. La frente se le perló de sudor, y sus labios musitaban sin descanso profundas jaculatorías, pidiendo perdón al Altísimo. Después de absolverla de sus pecados, bajó los escalones, que se fueron derrumbando bajo sus pies. Una vez en el piso inferior no encontró a la anciana, y afuera de la casa ya no estaba el carruaje, al cual nunca escuchó marcharse. Entonces, viendo que era imposible encontrar el transporte, intentó regresar a la casa, pero ésta ya tenía cerradas las puertas, con tablones que él no había antes advertido. Fue el momento en que escuchó un alarido que más bien parecía el aullido de un lobo rabioso. Y luego una espeluznante carcajada que le hubiera erizado el cabello a cualquiera. Asustado, regresó a pie y exhausto a causa de sus anfitriones, a quienes contó lo sucedido. Después se percató de que no traía consigo su rosario. El señor de la casa ordenó a sus criados que fueran a aquella casa y lo recuperaran. Cuando regresaron, dijeron que, aunque insistieron tocando la puerta, nadie abrió. El cura, extrañado, afirmó que él había ido a esa casa y que dejó olvidado su rosario, y que era importantísimo para él recuperarlo, por lo que el anfitrión propuso que al día siguiente se reunieran para ir a dicha casa. A la mañana siguiente se encaminaron a la casa, tocaron en la destartalada puerta tapiada por tablones e insistieron varias veces, pero nadie les abrió, por lo que un anciano que miraba la escena de lejos se acercó y les dijo que hacía mucho tiempo que nadie habitaba esa casa, por lo que mandaron a traer a un trabajador, quien desarmó la puerta. Entraron, pero no vieron a nadie. Sin embargo, todos se asombraron cuando encontraron el rosario del cura en el terroso piso, y fueron presa del miedo cuando se percataron de que en el suelo había un trozo de terciopelo negro, la tela del vestido de la joven que el cura absolvió. Los criados, que llevaban palas, escarbaron, y a cierta profundidad encontraron un ataúd, y dentro un esqueleto con un vestido terciopelo y con una diadema con incrustaciones de piedras preciosas, que al ser tocadas por la luz se transformaron en ponzoñosos alacranes. Ante la visión, el grupo se sintió enloquecer y salieron de ahí dando gritos de auxilio. Poco después, otros sacerdotes llegaron al lugar para librar de las fuerzas demoníacas esa casa y darle sepultura a los restos, una vez que fueron exorcizados. Al cabo del tiempo se enteraron por referencias de los vecinos que esa casa había pertenecido a una joven muy bella, que al parecer se dedicaba a las malas artes, y que había hechizado a un hombre para conseguir su amor.
El hombre falleció y ella no tuvo descanso, hasta que se envenenó, muriendo sin confesión. Por eso fue que tiempo después, su espíritu buscaba un padre que la confesara y supiera que ella era la bruja arrepentida. La mujer fantasma de los electricistas. Relatos de horror para una noche de lluvia. Uno de mis vecinos rentó su terreno de varios metros a una compañía de electricistas. Este lugar no estaba techado, tampoco tenía algo construido. Solo era el terreno sin pavimento. Fue usado como bodega, pues ahí guardaban los transformadores, cables e incluso las grúas que ellos emplean para cambiar los postes. Estamos hablando de un terreno bastante grande. Después, y ya que improvisaron unos cuartos, se quedaban a dormir. Esto no fue de nuestro agrado, ya que todos los fines de semana se alcoholizaban y cantaban a todo pulmón, sin importarles que fueran las 2 o 3 de la madrugada. Más adelante llevaban a sus novias, y para ellos era pura diversión, hasta que una noche sucedió algo extraordinario. Uno de los jóvenes se apartó del grupo para salir a orinar. Cuando estaba por regresar con los demás, vio que estaba delante de él una mujer vestida de blanco con la cabeza agachada. Tenía el cabello largo y le cubría el rostro. «¿Y tú quién eres? ¿Con quién vienes?», le preguntó al tenerla de frente, pero no obtuvo respuesta. Se acercó a ella y se le hizo fácil descubrirle el rostro. Al hacer esto, vio que la mujer tenía una cara demoníaca. El joven quedó paralizado del miedo. La mujer aprovechó ese instante y se le abalanzó para atraparlo y llevarlo al suelo, donde comenzó a golpearlo en la cara. Él gritó desesperado pidiendo auxilio. Sus amigos salieron a la brevedad alarmados al escucharlo. Cuando llegaron con él, lo vieron en el suelo llorando de miedo y gritando que se la quitaran de encima. «¿A quién?», le preguntaban sus amigos, ya que la mujer había desaparecido. Él les contó lo que había pasado, y le creyeron porque tenía el rostro arañado, así como el cuello y el pecho, además que le había ganado en los pantalones el susto. Esa fue la última noche que estos electricistas se quedaron a dormir en este lugar, pues decidieron retirarse de inmediato ante el temor de que se les apareciera la mujer fantasma que había atacado a su amigo. Lo interesante de este caso es que hay más testigos de este espectro. Resulta que una vecina, al enterarse de esta historia, tuvo curiosidad por saber si era verdad, sobre todo porque el terreno donde ocurrieron estos hechos lo puede ver con solo asomarse por una de las ventanas de su segundo piso. Una madrugada, ella escuchó que los perros ladraban de forma distinta, no como cuando te avisan que alguien ha pasado enfrente de tu casa. Incluso percibió un lamento. De inmediato se levantó de su cama y se asomó por la ventana, al igual que su hija adolescente que se había despertado al escuchar esto. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que delante de ellas, a escasos metros, estaba la mujer cubriéndole el rostro? Lo que más le dio horror fue ver que ella no tenía pies, sino que flotaba. Rápidamente madre e hija corrieron a sus respectivos cuartos y se encerraron. El lamento que escuchó mi vecina, otras personas también lo han oído, incluso lo tengo grabado. Aquella ocasión eran casi las 3 de la madrugada, y al escuchar que los perros ladraban de una forma lastimera, encendí mi celular para registrar el sonido. En el audio se escucha el lamento de una mujer. La procesión de los frailes malditos. El relato que a continuación refiero fue guardado al principio como si se tratara de un secreto de familia. Sin embargo, no se pudo mantener oculto por mucho tiempo, ya que los testigos de este suceso juraban que no fue producto de su prolífica imaginación, sino una visión terrible, horripilante y espantosamente real. La familia de Manuel y Sara Monroy Abundis vivían en 1932 en una humilde vecindad, en la calle que hoy conocemos como República de Ecuador. Eran padres de 6 niños, 3 hombres y 3 mujeres, todos ellos sumamente trabajadores, especialmente los 3 mayores, Francisco, Mateo y Javier.
mientras que Carmen, Lupita y Mari eran también muy dedicadas en sus estudios y también muy acomedidas, sobre todo cuando se trataba de ayudar a su madre en los quehaceres del hogar. Los muchachos trabajaban en una fábrica para ayudar al sostén familiar, pero uniendo sus ahorros y aplicando los conocimientos que tenían de artes gráficas, mismos que los tres hermanos aprendieron en la escuela, pusieron una pequeña imprenta debajo de la escalera de la vecindad donde vivían, con permiso del dueño de la misma. Pronto se hicieron conocidos y de fama regular por ser cumplidos y mesurados en sus precios. Sin embargo, debido a la carga tan fuerte de trabajo, era común que permanecieran ahí todo el día. Sus hermanas les llevaban la comida y a veces la cena, pues era común que velaran en un intento por cumplir cabalmente con la infinidad de trabajos encomendados. Una de tantas noches en que estaban trabajando, mientras la oscuridad y el silencio se apersonaban en todos y cada uno de los rincones de la vecindad, escucharon voces y susurros, a la vez que advirtieron un pálido resplandor. Creyendo que se trataba de los vecinos, no le prestaron gran atención al hecho y siguieron concentrados en su tarea. Sin embargo, los rezos se hicieron más fuertes, por lo que suspendieron su actividad, para ver cómo bajaban las escaleras de la vecindad varios miembros de una procesión. Al parecer eran frailes que rezaban en voz baja, llevando un cirio encendido entre las manos. Los muchachos detuvieron su faena y se quedaron inmóviles, mientras veían cómo los monjes avanzaban hacia ellos. Por un momento creyeron que algún vecino había fallecido y que por eso los religiosos habían acudido para rezarle algunas oraciones. Sin embargo, al advertir su cercanía, los tres hermanos sintieron que se les erizaban los cabellos, pues se percataron de que eran seres descarnados los que se aproximaban. Horrorizados, vieron cómo la procesión atravesaba uno de los muros de la vecindad y desaparecía sin dejar rastro. Los hermanos lo único que atinaron a hacer fue rezar y pedir la ayuda del Todopoderoso para no perder la cordura. Tan pronto lograron articular palabra, decidieron regresar a su humilde vivienda, localizada en la planta baja, al fondo de la vecindad. Cuando entraron sus padres y hermanas, se extrañaron de verlos ahí, pero no hicieron ningún comentario, pues los tres estaban extrañamente callados. A la mañana siguiente, el ritmo de la vida y los habitantes de la vecindad aparecieron en su acostumbrada rutina. Solo los tres hermanos se veían raros, como si no hubieran dormido en toda la noche. Finalmente, cuando se quedaron solos con su padre, le refirieron todo lo que habían visto, y él les dijo que era real, que incluso él también los había visto hacía mucho tiempo, y que no dijo nada por temor a que lo tacharan de loco. Fueron entonces los hijos con su padre en busca de ayuda a la iglesia. Ahí los atendió un sacerdote que aceptó acompañarlos a su casa. Una vez ahí y frente al muro donde habían visto desaparecer la procesión, pidieron el apoyo de unos trabajadores que a punta de martillo derrumbaron parte del muro, el que contenía aprisionados restos humanos, al menos de 8 personas. Esos huesos pertenecieron a unos jóvenes de rancia alcurnia, quienes tenían fama de pendencieros, mujeriegos y libertinos, por lo que sus familias decidieron destinarlos al monasterio para salvar sus almas. Los jóvenes accedieron a vestir hábitos con tal de no perder su herencia, pero jamás contemplaron la posibilidad de que por sus libertinajes y correrías serían castigados. Pues una noche, en que burlando la vigilancia del monasterio, se escaparon en una carreta. Escondidos entre la carga de la misma, cayó una tormenta terrible y los caballos que jalaban de la misma huyeron despavoridos, perdiendo su carga y por ende a sus inadvertidos pasajeros, quienes al golpearse contra el suelo estallaron sus cráneos en las pesadas losas de las calles de la colonia. Ante tan penoso acontecimiento, nadie quiso darles cristiana sepultura, y solo el padre y madre de uno de ellos accedió a que se sepultaran todos juntos, como los cómplices que eran, en una de sus propiedades, que no era otra que esa misma vecindad de las calles de República de Ecuador.
El hombre que pagó el entierro creyó que los habían sepultado de manera horizontal en la tierra, pero no. Uno de los enterradores decidió que de castigo se emparedaran. Después del horrible descubrimiento, el sacerdote oró por el descanso de esas almas en pena y procedió a bendecir sus osamentas, las que al contacto del agua bendita prácticamente se desintegraron. Pasó el tiempo y el susto que se llevaron los hermanos, debido a la fantasmal procesión, poco a poco se fue olvidando, hasta convertirse en un extraño recuerdo, que no por ello se perdió. Dicen quienes siguen viviendo en la hoy remodelada vecindad, que todavía y de cuando en cuando se aparece la procesión de los frailes malditos.